Hola a todos, ¿cómo les va? En esta oportunidad vamos a resolver el ejercicio número 3 de la guía número 5. Este es un ejercicio de FM y de PM en banda angosta. El ejercicio 3 dice que se aplica modulación de tono simultáneamente a un modulador de fase y a un modulador de frecuencia y los dos espectros de salida son idénticos. Bien, si partimos de la ecuación de aproximación de banda angosta modulada por un tono, que es la que tenemos acá, recordando que a esta ecuación se llega considerando que el módulo de phi de t es mucho menor a 1, si se ingresa una modulante a los dos moduladores, la única manera de obtener el espectro idéntico a la salida de los dos moduladores sería, como se ve en la figura, ingresando al modulador de PM a través de un coseno y al modulador de FM desfasando ese coseno 90 grados y entrando al modulador de FM con un seno. Estas son las dos ecuaciones que se vieron en la teoría de modulación con tono. Si resolvemos la fase instantánea tanto para FM y para PM, vamos a obtener que el phi de t es igual a beta por seno de omega c por t. ¿Está bien? Donde beta va a valer phi delta por AM para PM y para FM beta va a valer A sub M sobre F sub M por F delta. Bien. Este beta ahora pasa a depender de A sub M para PM y va a depender de A sub M y F sub M para la modulación de frecuencia. Bien, ahora si obtengo la ecuación de la modulación con tono en banda angosta, reemplazando los valores en la ecuación que vimos en la filmina anterior, vamos a tener esta ecuación en donde aparece un coseno en omega c, nos va a aparecer otro coseno en omega c menos omega m y además un coseno en omega c más omega m. En este gráfico se puede ver el espectro de línea correspondiente a la ecuación anterior, en donde se puede ver una componente NFC, otra componente NFC más FM y otra componente de signo negativo NFC menos FM. En el primer inciso del ejercicio pide describir cómo cambia el espectro si aumento o disminuyo la amplitud del tono. La amplitud del tono es A sub M, ¿está bien? Bueno, tenemos el espectro de línea para PM y para FM. Bien, la amplitud de la componente central es A sub C y la amplitud de las componentes laterales dependen de A sub C y también dependen de beta en la parte del numerador. Bien, si miramos a que es igual beta, en PM A sub M está multiplicando al phi sub delta. Bien, y en FM A sub M está también el numerador multiplicando a F delta. O sea que la única variación que voy a obtener aumentando o disminuyendo la amplitud de la modulante va a ser cambiar la amplitud de las componentes laterales. Ese es el único cambio que vamos a notar al variar la amplitud de la modulante. En el segundo inciso pide describir qué pasa con el espectro de líneas si aumento o disminuyo la frecuencia del tono. Bien. Primero vamos a analizar qué pasa en el caso de PM. Bien. En el caso de PM, el beta solo depende de A sub M, no depende de la frecuencia de la modulante. Entonces, la amplitud de las componentes laterales no se van a ver afectadas por el cambio de la frecuencia de la modulante. O sea que la amplitud va a ser la misma, por más que yo varíe la frecuencia de la modulante. Lo que sí
Cuando aumente la frecuencia de la modulante, las componentes laterales se van a alejar de la componente central, y si yo disminuyo la frecuencia de la modulante, las componentes laterales se van a acercar hacia la componente central. Ahora, analizando el caso de FM, en este caso el beta depende de la frecuencia de la modulante de manera inversa. O sea que si yo varío FM, voy a estar variando la amplitud de las componentes laterales de manera inversa. O sea que cuando yo aumente la frecuencia de la modulante, la amplitud de las barras laterales va a disminuir, y cuando yo disminuya la frecuencia de la modulante, las componentes, las amplitudes de las componentes laterales van a aumentar. Además de variar la amplitud, va a estar acompañada de un movimiento de las barras laterales. Cuando yo aumente FM, las componentes se van a alejar de la frecuencia central, de la componente central, y cuando yo disminuya FM, las componentes laterales se van a acercar a la componente central. En el inciso 3 pide analizar el espectro de línea. Ahora, cuando la amplitud y la frecuencia aumentan o disminuyen simultáneamente en la misma proporción. Bien, mirando desde el punto de vista de la amplitud, por ejemplo, en PM, la amplitud de las barras laterales van a aumentar o disminuir con A sub m respectivamente. Bien, aparte de tener un cambio de posición por cambiar F sub m, ¿no? Ahora, si yo analizo FM, obviamente que al cambiar FM, la posición de las componentes laterales va a variar, va a aumentar o va a disminuir, dependiendo si yo aumento o disminuyo FM. Pero respecto a la amplitud, al estar variando A sub m en la misma proporción que FM, en la amplitud de las barras laterales no se va a ver reflejado un cambio de amplitud, sino que van a permanecer constantes. Bien, bueno, muchísimas gracias por su atención.